Hola a todos. En este caso nosotros, el grupo 6, les hablaremos acerca del ciclo biogeoquímico del azufre. Como tal, en el ciclo del azufre, su origen, los principales, ya que son una de las principales fuentes naturales del azufre, puede hacerse disponible en la planta en forma de fuentes materia orgánica, minerales del suelo y los gases del azufre en la atmósfera, ya que en sí en el ecosistema da mayor parte el azufre, ya que es tomado por la planta y vuelve a la planta en tres fuentes combinadas, que es la que se pueden observar en la imagen, de 2 a 9 kilogramos de azufre desde la lluvia al polvo atmosférico. Y también otra fuente sería la mineralización de la materia orgánica del suelo de 4 a 12 kilogramos y otra sería el sulfato absorbido desde el subsuelo. O sea, con esta fuente, lo que es la materia orgánica es importante, ya que en la superficie del suelo, casi siempre en regiones templadas de 90 a un 98% de azufre, en estas regiones se presentan en sí en forma orgánica, al igual que en el caso en el ciclo del nitrógeno, ya que son formas exactas en que el azufre son muy bien conocidas con el nitrógeno. Entre las propiedades del azufre, tenemos que el azufre tiene propiedades químicas y tiene propiedades físicas. Estas propiedades, pues entre las propiedades químicas tenemos que el número atómico es de 16, el grupo periódico es el oxígeno, que son los anfígenos, el estado de oxidación está entre -2, +2, +4, +6. El radio iónico es de 1.84 y entre las propiedades físicas podemos decir que el estado de la materia es sólido, el punto de fusión es de 388.36 Kelvin y el punto de ebullición es 717.87 Kelvin. Alotropia del azufre. Bueno, como bien sabemos, el azufre es un elemento bastante conocido, incluso se conoce desde hace mucho tiempo atrás, pero no fue hace apenas 20 años que se pudo aclarar la alotropía que posee este elemento. El azufre es un no metal sólido de color amarillo limón que presenta un olor bastante característico. Se puede observar que existen varias formas alotrópicas, por ejemplo, en estado sólido se pueden apreciar las variedades rómbica y monocíclica. También podemos encontrar azufre plástico y azufre fundido. Por otra parte, en fase de gaseosa se puede encontrar como cicloazufre. El alótropo más común del azufre en la naturaleza es el S8, o también conocido como ciclo octazufre, el cual a una temperatura superior a los 95 grados centígrados es cristalino, formando cristales aciculares. Sin embargo, por debajo de dicha temperatura se forman cristales de tipo más grueso. Los cristales se nombran como monocíclicos y rómbicos, según su forma, diferenciándose tan solo en la forma en la que las moléculas se van empacando. Ambas formas son polimórficas una de la otra, no alótropos como lo había mencionado. Los polimorfos se pueden definir como distintas estructuras cristalinas en las cuales las unidades del compuesto son iguales. Bueno, ahora hablando un poco al respecto de lo que es la obtención del azufre, bueno, este puede, digamos que recolectarse en depósitos donde se haya combinado con cenizas volcánicas y principalmente mediante un proceso llamado FRAS, que este viene siendo un método para extraer el elemento de las profundidades de la Tierra, fundiendo el azufre contenido en yacimientos subterráneos. O sea, digamos que este método es similar al de las exploraciones petrolíferas. Bien, nos preguntamos para qué sirve el azufre en las plantas. Entonces tenemos que alguna de las funciones que tiene es que es esencial para la síntesis de proteínas, incluidas las reservas de semillas. Pues como componente de muchos aminoácidos, el azufre es un elemento esencial en la síntesis de proteínas. Por lo tanto,
Este también va a ser esencial en las necesidades vitales de las plantas a lo largo de su ciclo. Otra de sus funciones es que está implicado en la fotosíntesis, ya que es necesario para la formación de clorofila. El azufre desempeña un papel importante en la fotosíntesis. Otra de sus funciones es que es un elemento importante en la fijación simbiótica del nitrógeno en las leguminosas. Y algunas funciones más tenemos que activa las enzimas y coenzimas de las plantas y también que participa en la composición de varios aminoácidos esenciales, como le había indicado anteriormente. Bueno, el azufre lo podemos encontrar de dos formas en el suelo. La primera es de manera orgánica. Entonces, el azufre orgánico proviene de los residuos vegetales y animales. Compuesto por su mayor parte de proteínas, aminoácidos y otros compuestos azufrados. En general, entre el 60 y el 90% del azufre total se encuentra en forma orgánica. En la caracterización del azufre orgánico se utiliza la relación carbono-nitrógeno-azufre, pues porque estos elementos junto al fósforo son los componentes más importantes de la materia orgánica. La relación carbono-azufre oscila alrededor de 100. En casos extremos se pueden llegar a valores de 600 a 700. El azufre orgánico es importante como de reserva del elemento. Los sulfatos pueden lavarse, mientras que los compuestos orgánicos resisten y gradualmente pasan a sulfato, que es la forma predominante en que la absorben las plantas. La cantidad de azufre mineralizado por año se estima entre el 1 y el 3% del azufre orgánico. La otra manera de encontrar el azufre en el suelo es de manera inorgánica. Entonces, la mayoría del azufre inorgánico se encuentra como sulfato en suelos anegados y pantanosos. Se presentan sulfuros que pues esto restablece las condiciones de la aireación en los suelos bien aireados, solo el 1% está como sulfuro y los sulfatos pueden encontrarse primero en formas solubles, también se pueden encontrar en formas relativamente solubles, en formas insolubles y por último absorbidos al complejo de cambio. Las cantidades presentes en la solución de suelo son generalmente pequeñas. En regiones áridas se lavan escasamente y es posible encontrar en dichos suelos grandes concentraciones. En regiones húmedas, por acción del lavado, tienden a acumularse en los horizontes superficiales por absorción de óxidos de hierro y aluminio. Las evidencias experimentales conducen a aceptar que el proceso de absorción es un mecanismo parecido al de la absorción de fosfato y se producen en los mismos sitios, aunque los sulfatos son retenidos con menor fuerza que los fosfatos. Bueno, la dinámica o disponibilidad del azufre en el ciclo. En sí, las principales transformaciones del azufre en el suelo se encuentran en lo que es el diagrama como tal del ciclo, donde muestra y evidencia en sí la gran similitud con el ciclo en sí del nitrógeno, ya que en cada caso la atmósfera es una fuente de elemento en sí en cuestión. En ambos elementos en sí se encuentra en gran medida lo que es la materia orgánica del suelo y ambos están sujetos a la oxidación y reducción microbiana. Aquí podemos encontrar unas dinámicas. Una de ellas sería la absorción, ya que las plantas absorben el sulfato y algunos aminoácidos y a veces el dióxido de carbono atmosférico por difusión gaseosa a través de las hojas que lo usan como fuente para sintetizar proteínas y otros compuestos azufrados. Otra dinámica, otra fuente sería la mineralización, que son los residuos vegetales y animales, son en sí mineralizados por sobre microorganismos especializados, liberándose en sí el azufre inorgánico, proteínas y péptidos, otros compuestos de aminoácidos y que son sales reducidas como tales. Bueno, inmovilización. Bueno, esto ocurre cuando se adicionan al suelo materiales orgánicos ricos en carbono
pero pobres en azufre. O sea, el mecanismo de inmovilización es el mismo para el del nitrógeno y el sulfato inorgánico es asimilado en el tejido de los microorganismos. O sea, una relación entre carbono y azufre, por decirlo así, mayor de 400 gramos, generalmente lleva a lo que es a que ocurra esta inmovilización. Bueno, oxidación. Bueno, el azufre es oxidado a sulfato por diversas especies bacterianas del género Thiabosalius, por decirlo así, que vienen siendo aerobios autótrofos que obtienen su energía de lo que es la oxidación de un material inorgánico. Entonces, en este caso, por decirlo así, el azufre y su carbonato lo toman del dióxido de carbono para sintetizar sus compuestos carbonatos. Entonces, la oxidación de azufre a sulfato disminuye el pH del suelo por formación de, como decía, por formación de ácido sulfúrico. Bueno, este proceso es aprovechado a veces en suelos alcalinos, agregando a los mismos azufres para reducir el pH. Bueno, entonces, la oxidación del azufre puede llevar al suelo, por decirlo así, condiciones de acidez extremas. O sea, por ejemplo, cuando tierras costeras inundadas con agua salada o agua de mar se drenan para incorporarlas al cultivo. Hablando un poco sobre la reducción del azufre, tenemos que en condiciones donde hay vida sin oxígeno, o sea, condiciones anaerobiosis, el sulfato es reducido a sulfuro de hidrógeno y a sulfuro de hierro. Este proceso pues no es muy bien conocido y se produce especialmente en suelos arcillosos o inundados como en los arrozales. Se efectúa por acción de microorganismos heterótrofos, o sea, organismos que no generan su propio alimento y que usan la materia orgánica como fuente energética. Principalmente las que la generan son las bacterias del género Disulfovibrio. Hablando de la retención e intercambio, existen muchos compuestos sulfatados que son bastante solubles y pueden lavarse rápidamente, especialmente en las regiones húmedas, sin que exista absorción por los caloides del suelo, o sea, por las partículas pequeñas del suelo. Como la mayor parte de los suelos tienen algunas capacidades de intercambio de iones que están asociadas por los óxidos de hierro, aluminio y con las arcillas, especialmente con las de tipo 1,1, o sea, de estructura tetraedro, los iones sulfatados son atraídos por las cargas positivas que caracterizan a estas arcillas en los suelos ácidos. Esta absorción aumenta bajos valores de pH, tanto como se incrementan las cargas positivas en la superficie de las partículas. También en las regiones cálidas y húmedas, la superficie de los suelos es bastante pobre en azufre, especialmente cuando los contenidos de materia orgánica son pobres también. Sin embargo, pueden existir muchos sulfatos retenidos por los óxidos de hierro y aluminio y por las arcillas 1,1 que tienden a acumularse en los horizontes profundos de los suelos de los multisoles y oxisoles, por lo que los síntomas de deficiencia del azufre puede desaparecer cuando las raíces de las plantas alcanzan las capas de los suelos en donde los sulfatos están retenidos. Bien, ahora explicaré el ciclo del azufre en la naturaleza de la manera más sencilla posible. Entonces tenemos que el ciclo inicia en la atmósfera, en donde encontramos el azufre en forma de dióxido de azufre, es decir, en forma de gas. Entonces nos preguntamos, ¿cómo llega este gas a la atmósfera? Pues muchas veces este gas es un producto natural de las explosiones volcánicas o también por acción del hombre a través de las fábricas. Luego tenemos que
las plantas, la gran mayoría, tienen la capacidad de asimilar de manera directa este gas de dióxido de azufre, obteniendo el azufre directamente del gas. Pero cuando el azufre no puede ser absorbido por la planta directamente, entonces, como lo indiqué anteriormente, el azufre atmosférico, ese dióxido de azufre, se va a combinar con el vapor de agua, y esto lo que nos va a generar son las lluvias ácidas. Estas lluvias ácidas, al caer al suelo, penetran al subsuelo, formando así una solución de sulfato. Ya el azufre en esta forma, en sulfato, va a poder ser absorbido por las plantas. Pero esta no es la única forma de que el azufre llegue al suelo, sino que también sea cuando los residuos de las plantas y el abono orgánico que caen al suelo, estas al descomponerse, lo que van a liberar es un azufre orgánico. Este azufre orgánico, por un proceso de mineralización, va a liberar lo que es el sulfato. Como les he indicado anteriormente, ya el azufre de esta forma en sulfato va a poder ser absorbido por las plantas. Y por último, también tenemos lo que son los fertilizantes minerales, los cuales son artificiales, abonos artificiales, ¿ya? Estos son rociados por el hombre, entonces al caer al suelo, estos van directamente, se convierten en sulfato, liberando sulfato para que la planta pueda absorberlo. Pero entonces debe haber una reincorporación del azufre a la atmósfera para que de esta manera el ciclo vuelva a repetirse. Entonces tenemos que el sulfato puede pasar por algunos procesos, como lo es la oxidación y la reducción, la pérdida o la ganancia de electrones, ¿cierto? Entonces cuando el sulfato pasa por el proceso de reducción, que es la ganancia de electrones, lo vamos a encontrar o se va a transformar en sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno va a sufrir un proceso de volatización y va a volver a la atmósfera, y aquí es donde se repite el ciclo. Pero este sulfuro de hidrógeno puede sufrir un proceso de reducción también, el cual nos va a dar a la formación de minerales, como por ejemplo el sulfuro de hierro, que es muy común en la minería. Pero nos falta un pedazo. ¿Qué pasa cuando el sulfato se oxida? Cuando el sulfato se oxida, lo que me va a formar son minerales de azufre, los cuales quedan en el suelo. Y ya esto sería prácticamente todo. Bueno, me falta una parte, y es aquí a la derecha, que vemos escurrimiento o erosión. Eso lo que nos indica es que el azufre es muy susceptible a ser lavado cuando caen fuertes lluvias. Entonces va a producir o va a ocurrir lo que es la lixiviación del azufre. Se puede haber pérdidas del azufre. Y bueno, esto sería todo. Y bien, aquí tenemos la información, la bibliografía de donde obtuvimos la información. Muchas gracias.